Bueno, vamos a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre potente y maravilloso de Cristo Jesús. Dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 5 en su versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El tema que nos ocupa el día de ahora es caminando con Dios por la fe. Caminando con Dios por la fe. Y encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Génesis capítulo 5, dice en el versículo 21 que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vea esto, ¿qué significa el nombre de Enoc? El nombre de Enoc significa lo siguiente. Lo que significa el nombre de Enoc es dedicado, disciplinado, consagrado. Repito esto, el nombre de Enoc significa dedicado, disciplinado, consagrado. Enoc fue un hombre que marcó la diferencia en un mundo lleno de pecado y de violencia. La palabra de Dios, amados hermanos, casi no nos habla mucho de este personaje llamado Enoc. Mas sin embargo, hay mucho de qué hablar de Enoc. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos e indagamos en la palabra de Dios, vemos que Enoc vivió antes del diluvio. Y dice la palabra de que antes que el Señor trajera el diluvio, había maldad en la tierra, había violencia, había pecado. Quiere decir que en el tiempo de Enoc también existía la maldad, la violencia y el pecado. Pero si usted quiere ir más allá, dice la palabra de Dios que Caín mató a Abel su hermano, ya había maldad en la tierra. Pero si usted quiere ir más allá, ¿de dónde surgió la maldad? La maldad surgió en la eternidad, cuando Satanás quiso ser semejante a Dios, pero desde allá fue desechado a la tierra. Quiere decir que la maldad ha existido desde nuestros antepasados. Y vemos en esta porción de la palabra de Dios que había un hombre llamado Enoc, que a pesar de que vivía en aquel tiempo de donde había la maldad, este varón marcó la diferencia en un mundo lleno de pecado y de violencia. Enoc fue aquel varón que dio testimonio, dice la palabra, de haber agradado a Dios. ¿Cómo es esto? En Génesis capítulo 5 en su versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es esto que nos muestra la palabra de Dios? Lo que Enoc tenía, hermano, es que él era un creyente. Enoc era un creyente, porque nadie puede caminar con Dios si no cree en un Dios. Si me explico, nadie puede caminar con Dios si no sabe que existe un Dios. Y vemos aquí que la palabra de Dios dice que este varón Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Él era un creyente que caminaba con Dios por la fe, porque él era un varón de fe. Él tenía fe. ¿Por qué? Porque él creía en un Dios. ¿Y por qué digo que no era un varón de Dios? Vamos a verlo brevemente en Hebreos capítulo 11 versículo 5. Dice la palabra que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vemos que la palabra afirma y testifica que así como nos habla en Génesis, vemos en Hebreos que afirma. Dice la palabra que Enoc caminó
Por la fe fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese hallado dio testimonio de haber agradado a Dios. Quiero que me ponga atención a esto. Enoc, hermanos, vivió en aquel tiempo de donde había violencia, de donde había maldad, de donde había pecado. Igual que en el tiempo que estamos viviendo el día de ahora, nosotros, hermanos, podemos ver palpablemente a toda vista cómo la maldad se ha incrementado, cómo la violencia se ha aumentado, cómo el pecado está a diestra y a siniestra. Pero aquí había un hombre que marcó la diferencia, un hombre llamado Enoc, un hombre que su nombre significa dedicado, consagrado para Dios. Este hombre marcó la diferencia, que a pesar que en aquel tiempo había violencia y había maldad, que a pesar que en aquel tiempo surgía el pecado, este hombre, dice la palabra de Dios, aleluya, que dio testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir que si había pecado, que si había maldad, este hombre había decidido a deshacerse del mundo pecado que había, con tal de agradar a Dios, y agradar a Dios mediante la fe. Porque dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Enoc fue aquel hombre que en el tiempo antiguo dio testimonio de haber agradado a Dios, según lo testifica Hebreo. Quiero decirle que en este tiempo actual nosotros podemos decir: es que ya no se puede vivir, es que la juventud no puede vivir, o es que ya no podemos vivir. ¿Por qué? Porque el pecado ha aumentado, porque la violencia está en todo lugar, porque la maldad está en todo lugar. No hay excepción, hermanos. También este varón vivió en un tiempo de donde había pecado, de donde había maldad, de donde existía todas aquellas cosas, pero él decidió hacer algo, vivir por la fe, agradando al único Dios vivo, agradando al único Dios todopoderoso, agradando al único eterno Dios. Aleluya, porque él sabía que había un Dios santo, él sabía que había un Dios sublime, él sabía y él creía en la santidad de Dios. Y tú y yo no somos la excepción, mis amados jóvenes. Dios pide que seamos como ese Enoc, que representemos, aleluya, la santidad, que representemos que aunque vivamos en este mundo lleno de pecado y de maldad, testifiquemos que hay un Dios que vive en nosotros, porque hemos creído en Él por la fe. Hemos creído en Él por la fe. Creemos que hay un Dios que es santo y sublime. Creemos un Dios, aleluya, que en Él no hay pecado. Y creemos en un Dios, aleluya, aleluya, que agrada la santidad de sus hijos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Ese era Enoc, hermanos, que vivió en aquel tiempo. Lógicamente, hermanos, nosotros no podemos ver claramente que la palabra dice que se vivió, pero cuando yo indago y medito en la palabra, ¿qué tiempo fue el que vivió Enoc? Enoc vivió antes de Noé. Y dice la palabra que la única razón que Dios trajo el diluvio a la tierra es porque había tanta violencia y tanta maldad. Quiere decir que si en el tiempo del diluvio y Enoc ya había vivido, también había maldad, también había violencia, también había pecado. Pero la Biblia dice que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Como dice aquí en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, oiga bien, porque los traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre dice que por la fe. Ahora veamos una cosa, hermanos, porque cuando yo meditaba en esta escritura, algo que el Señor me meditaba: hijo, yo quiero que tú te des cuenta de que, Señor, quiero que te des cuenta qué pasó con este varón. ¿Qué era este varón según en Hebreo? Este varón era un varón de fe, era un varón que creía en Dios, era un varón que su confianza estaba puesta en Dios. Él no creía en las cosas superficiales, ni creía en Mahoma, ni creía en el Dios de Budá. Él creía en el único Dios verdadero, aquel, aleluya, que había hecho el cielo y la tierra, en el único Dios que usted y yo también creemos. Es el mismo Dios de Enoc y es el mismo Dios de la iglesia. Y quiero decirle una cosa: agarre la palabra, porque aquí le va. Enoc, dice la palabra, que no fue hallado porque se lo llevó Dios. Quiero decirle que Enoc es un tipo de iglesia que el día de mañana, o puede ser en los próximos minutos, un día usted y yo desaparecemos, porque nos llevará a Cristo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor.
quiero decirles que nosotros somos de esa fe. Porque ¿en quién hemos creído? Hemos creído en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Cristo Jesús? Es el mismo Dios y la vida eterna. Bendito sea el Señor. Nosotros somos de fe. Nosotros hemos creído en el único Dios verdadero y la vida eterna. Su nombre se llama Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y esperamos esa redención. Esperamos que el Cristo se manifieste y nos lleve como se llevó a Enoc en aquel tiempo. Alabado, bendito sea su nombre. Quiere decir, amados hermanos, que nosotros tenemos que profesar la fe. Nosotros tenemos que testificar de esa fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué entendemos por fe? La fe es, como lo dice Hebreos, es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. Pero también yo encuentro en la palabra de Dios que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham había sido probado, dice la palabra de Dios, que cuando le pidió a Isaac para ser sacrificado, dice que Abraham iba tan convencido de que el Todopoderoso era poderoso para devolverle a su hijo. Él iba convencido, y dice la palabra que cuando él ya estaba listo para crucificar a su hijo, dice que el ángel del Señor le dijo: detente, porque veo que has temido a Dios. Y desde ahí es que Dios miró que creía en Dios. Dice la palabra de Dios que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que la fe también es creer. La fe es confiar. La fe es tener convicción. La fe es tener certeza de que si Dios me ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Que si Dios ha dicho que va a venir por mí, yo lo creo. Que si alguien te ha dicho a ti: hermano, Cristo ya se tardó y Cristo ya no va a venir, no creas esa mentira. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Todo a su tiempo. Pero nosotros somos, aleluya, de los que perseveramos por medio de la fe y esperamos esa redención que Dios traerá para nosotros. Entonces vemos que este varón Enoc caminó por la fe. Pero yo quiero expresar algo, porque yo sé que la fe es convicción. Sé también que la fe es certeza. Sé también que la fe es creer en Dios. En Dios. ¿Quién? ¿En qué Dios? En Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Ahora veamos una cosa. Este varón, dice la palabra, de que dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque por su fe, porque creía en Dios. Yo quiero que vayamos más adelante y escucha qué significa caminar con Dios por la fe. ¿Qué es caminar con Dios por la fe? ¿Qué es lo que quiere decir, como dice el lema de mi mensaje, caminando con Dios por la fe? ¿Qué es lo que quiere decir caminando con Dios por la fe? Lo que quiere decir es que caminar con Dios es que yo creo en Dios. Caminar con Dios por la fe es que yo tengo comunión con Dios. Caminar con Dios es que yo creo en sus mandamientos. Caminar con Dios es que yo vivo para agradar a Dios y hacer su voluntad y obedecer sus mandamientos. Eso es caminar con Dios por medio de la fe, porque creo en Dios, porque tengo comunión con Dios, porque creo en sus mandamientos y porque agrado y vivo para agradar a Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo sus mandamientos. Eso es caminar por la fe. Eso es tener fe. Tener fe, hermano, es no solamente creer y tener convicción y certeza, y que Dios te puede usar para sanar a una persona. Está bien todo eso, yo no lo digo que no, la Biblia lo habla. Pero más que esto, la fe es cómo tú vives tu vida, cómo tú te meneas en esta tierra, cómo ven tu caminar. Testificas que Dios vive en ti. Testificas de que verdaderamente existe un Dios en ti. Testificas que verdaderamente tienes santidad de Dios en tu vida. Eso es tener fe. Cuando alguien tiene fe de Dios, hermano, la gente te ve, la gente te mira, la gente te ve hablar, la gente te ve cómo caminas. Eso es tener fe. Eso es profesar la fe. Esa es la fe que este varón Enoc tenía. Dice que tuvo testimonio que a pesar que en el mundo que vivía había maldad, había todo pecado, pero dice que él tuvo testimonio de agradar a Dios. Que a pesar que en aquel mundo pecaminoso, él decidió caminar con Dios, obedeciendo, testificando de esa fe. Eso es tener fe, hermanos. Fe es, hermano, es que las personas vean que tú eres diferente.
tu manera de hablar, tu manera de conducirte, profesas la fe. ¿Sí me explico? Ustedes se acuerdan en un pasaje de la Biblia cuando Pedro venía y por más que él quiso ocultar de que él no era de la fe, que era un creyente en Jesucristo, por más que lo quiso ocultar, no pudo. ¿Por qué? Porque su manera de hablar se parecía a Cristo. Así es como nosotros tenemos que profesar esa fe, que nosotros verdaderamente hemos creído en el Señor, creemos en su palabra, creemos en sus mandamientos, creemos en lo que está escrito en su palabra y lo aplicamos en nuestra vida. Eso es tener fe, mis amados hermanos. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Vamos a ver una escritura de un rey que decidió caminar con Dios. Cuando en aquel tiempo existía tanta idolatría, había tantos ídolos, pero aquí había un varón, un rey, que también marcó la diferencia. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 34, y en su versículo 31. Vamos a ver de este rey. Qué bonita historia lo que nos dice la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 34 y en su versículo 31. Dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y en los moradores de Jerusalén. Hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de su padre, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaran en Israel sirviesen al Señor su Dios, no se apartaron en pos del Señor, el Dios de sus padres, en todo el tiempo que él vivió. Aquí vemos un rey llamado Josías. La palabra de Dios dice que este rey Josías comenzó a reinar en Israel desde los 8 años. Era un jovencito, pero aquí vemos en esta porción de la palabra de Dios que este varón había propuesto en su corazón, el que había propuesto caminar con Dios. ¿Cómo había propuesto en su corazón de caminar con Dios? De hacer pacto, de obedecer sus mandamientos, de obedecer sus ordenanzas, de obedecer sus estatutos, de poner por obra, en otras palabras, la palabra de Dios, de decir: Señor, yo decido caminar contigo obedeciéndote, obedeciendo lo que a mí la palabra me enseña, obedeciéndome lo que tú me pides que haga, obedeciendo lo que está escrito en la palabra. Eso es caminar con Dios. Caminar con Dios por medio de la fe es que tú obedezcas a lo que está escrito en la palabra. Caminar por la fe es que otros vean que tú estás aplicando la palabra de Dios en tu vida. Caminar por fe es que tú, aleluya, la gente vea que sí verdaderamente profesas la fe. Y vemos en esta porción de la palabra de Dios a un rey Josías, que fue lo que él decidió. Él decidió lo siguiente: es quitar todos los ídolos que había, limpiar al pueblo de Israel porque tenían mucha idolatría, ídolos. Yo le pregunto algo con todo respeto, mi amado joven, jovencita, ¿tiene ídolos en su corazón usted? No me diga, no quiero saber. Cada uno de nosotros sabemos qué ídolos hay en nuestro corazón. No me tiene que contestar y tampoco lo quiero juzgar, no. Pero vemos aquí a este rey Josías, un varoncito de que desde su edad había decidido caminar con Dios. Había propuesto en su corazón de decidir caminar con Dios. Repito, caminar con Dios, hermano, es obedecer lo que está escrito.
En este tiempo actual ya no hay mandamientos como están escritos en la ley, pero quiero decirte que hay más mandamientos escritos en el Nuevo Pacto que en el Antiguo Testamento. Hay más mandamientos, lo único bueno que los podemos cumplir porque Cristo está en nosotros, porque Él está en nosotros. Es la única manera que podemos cumplir esos mandamientos, porque vivimos por la fe, porque caminamos por la fe, porque vivimos por la fe, por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos llamó. Profesamos la fe cuando nosotros caminamos conforme a lo que Él nos dice en la palabra de Dios. Eso es caminar por fe, mis amados hermanos. Y vemos en la palabra de Dios cómo este rey Josías había propuesto en su corazón, como lo dice en el 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor, oiga bien, pacto. ¿Cuál fue el pacto que él hizo? De caminar en pos y de guardar sus mandamientos. Si hay cosa que Dios le agrada, hermano, es que nosotros obedezcamos al Señor. Es cosa de que si no lo habíamos estado haciendo, es tiempo de que nos pongamos en la brecha, de que no claudiquemos en dos pensamientos, de que si Baal es Dios, seguirle a Él, pero que si Dios es Dios, seguirle a Él y sigamos sus pisadas, y que caminemos en pos de Él, obedeciendo sus estatutos y sus mandamientos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Cuando yo meditaba en esta escritura, hermanos, yo miraba algo que el Señor me ponía en mi corazón, y lo primerito era cuando escuchaba a todos los predicadores de lo que estaban predicando, y lo primerito que me vino a la mente, que Dios me afirmó el mensaje cuando mi hermano Jonathan predicaba de caminar con Dios. Yo ya tenía en la mente que Enoc había caminado por la fe, pero cuando empiezo a indagar, a conocer, a profundizar, encuentro, hermanos, qué es el verdaderamente caminar con Dios. Hermanos, el camino de la fe no es un camino que lo vamos a caminar según nuestros pensamientos. No es así. El caminar con Dios es honrar a Dios, de respetar a Dios. El caminar con Dios es de saber de que hay un Dios santo, sublime. Es de respetar lo que Él ha establecido que obedezcamos. El caminar con Dios es de sacar los ídolos que están en nuestros corazones. Es de sacar todo aquello que nos quita tiempo de seguir hacia adelante, donde Dios nos quiera llevar. Eso es caminar con Dios por la fe. De que verdaderamente yo proceso la fe. No solamente que voy a orar por alguien y va a ser sanado. No solamente es de que yo le creo a Dios y se va a hacer como así lo cumpla, es parte. Pero más que eso, tener fe es que tú obedezcas. Eso es tener fe. ¿Por qué? Porque crees en aquel que murió por ti, y crees que aquel es santo, y crees que Él es perfecto, y que te pide y nos pide que seamos como Él. Él le dijo a Abraham en una ocasión: anda delante de mí y sé perfecto. Es lo que Dios pide de nosotros, que caminamos en rectitud, que cuando alguien no te ve, digamos, estás aquí en la iglesia y está bien, todos te miramos y podemos decir qué bonito caminar, proceder, pero qué cuando estamos allá afuera, qué cuando estamos en el colegio, qué cuando estamos en nuestros trabajos, profesamos la fe, profesamos en verdad en quién hemos creído, profesamos en realidad quién vive y mora en nosotros. Pero cuando hay alguien que testifica, cuando ven su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de vestir, su forma de pensar, es porque profesa la verdadera fe. La verdadera fe, nuevamente repito, es como estos dos varones decidieron en su corazón caminar con Dios, obedeciéndolo, siguiéndolo, apartándose de los ídolos, apartándose de las cosas que no le agradan a Dios. Eso es tener fe. Proverbios capítulo 14 versículo 2 dice: el que camina en rectitud teme al Señor, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. El que camina en rectitud teme al Señor, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia.
Cuando tú, hermanos, caminas en rectitud para con Dios, cuando tú y yo caminamos verdaderamente en integridad, es porque tenemos a Dios, es porque verdaderamente profesamos la verdadera fe. Eso es, mis amados jóvenes. Y Dios pide que verdaderamente no seamos una vez más los mismos que escuchamos el mensaje y no poner por obra. Repito, yo no quiero decir qué es lo que a veces hay en nuestros corazones o cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos. Todo aquello, hermano, yo no lo quiero decir. Solamente Dios conoce nuestros corazones. Pero verdaderamente, cuando hay una persona que verdaderamente testifica la fe, es porque pone por obra todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén, mis amados jóvenes. Gloria a Dios. No se me quede callado, que el mensaje también es para mí. Amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor con todo su corazón. El primerito que le habla al Señor es el que está predicando. Amén. Por eso, cuando yo meditaba en este mensaje y miraba cómo el Señor les da a cada mis hermanos, y verdad, y qué bonito, porque hay mucho de qué hablar de la fe. Pero si hay algo que el Señor me ponía en mi corazón, y solo Dios conoce nuestros corazones, hermano, pero es que verdaderamente quieres verdaderamente caminar por la fe, camina obedeciéndole al Señor. Verdaderamente que de Él recibiremos la corona. Acuérdese, Enoc fue aquel tipo de hombre que caminó en la fe. Recuerde, y dice la palabra de Dios que no vio muerte porque se lo llevó Dios. Recuerde que usted es la iglesia que un día partirá como un día se llevó a Enoc. Usted y yo un día partiremos, pero acuérdese, Dios quiere que vivamos, que profesemos la fe, que vivamos en santidad, que vivamos en honestidad delante de Él. Eso es procesar la fe. Ahora, vayamos adelantando. ¿Cómo yo voy a caminar con Dios? ¿Cómo voy a caminar con Dios por la fe? ¿Cómo puedo hacer eso? Vayamos a Josué 1:8. Vayamos a la escritura. Vayamos qué nos dice esta escritura. ¿Cómo yo voy a caminar con Dios por la fe? Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Repito, este camino en el Señor no es un camino que lo vamos a caminar conforme a nuestro intelecto o como nosotros pensemos, porque no es así. El Señor le dijo a Josué y le dio mandamiento de cómo poder caminar. Josué fue un joven que caminó en pos de Dios. Y sabemos la historia, cómo Dios usó a Josué. Pero este varón había puesto por obra la palabra de Dios. Y el Señor le había dicho: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Yo pregunto aquí, mis amados jóvenes, ¿cuánta palabra de Dios tenemos en nuestros corazones? ¿Cuánto de nosotros hacemos un tiempo para meditar en la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros hacemos por un momento nuestros teléfonos y nos ponemos a indagar qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra? No me diga, hermano, yo no quiero saber, pero sabe una cosa: pasamos más tiempo en las redes sociales que muchas veces en meditar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es igual a eso? Eso no es profesar la fe. Eso no es profesar la fe. Porque si tú te alimentas de simplemente de lo que ves en las redes sociales, lo único que vas a profesar es las redes sociales en tu mente y en tu corazón. Pero si aquí hay un joven que indaga y medita en la palabra de Dios y come todos los días de esta palabra, ese joven es el que procesa la fe. Ese joven es el que camina por la fe. Ese joven es el que obedece los mandamientos de Dios. Cuando el Señor le da este mandamiento a Josué, se lo da porque aquí hay algo
que Él va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer prosperar su camino. ¿Cuál camino? El caminar con Dios. El caminar con Dios es cuando nosotros comemos esta palabra y obedecemos y caminamos por esa fe, porque hemos creído a lo que está escrito: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. No os dejéis de congregar. Aleluya. Hay tantos mandamientos que no pudiera terminar. Cuando tú conoces todos esos mandamientos y los aplicas, vives por la fe. ¿Por qué? Porque creas a lo que está escrito en ella. Eso es creer, hermano. Repito, creer no simplemente es que yo crea que voy a tener un trabajo. Creer no simplemente es que yo crea que voy a tener la ciudadanía de este país. Creer no crea que voy a ser sano. Creer es lo que dice la palabra de Dios. Creer es lo que el Señor me pide y que yo pongo por obra lo que está escrito en ello. Eso es tener fe. Creo a lo que está escrito, le confío a lo que está escrito y lo pongo por obra. Josué fue un joven victorioso. Usted ha visto cómo Dios le dio victoria, pero ¿por qué? Porque él fue un joven obediente. Él puso por obra lo que estaba escrito. Él puso por obra lo que el Señor le había pedido hacer. Y Dios quiere que nosotros como juventud pongamos por obra, que meditemos en su palabra. ¿Para qué? Para hacer prosperar nuestro camino. Tú eres cantante, tú cantas para el Señor. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, Dios te puede usar en profecías cantando. Si tú predicas la palabra de Dios, meditando en ella, podrás predicar. Si tú sirves abriendo servicios para el Señor, Dios te va a utilizar de esa manera. De esa manera es que tú haces prosperar tu camino. No estoy hablando del camino de la vida literal, eso no, hermano. Eso ya lo sabemos, que Dios nos da bendición. Estoy hablando de la vida espiritual. Cuando nosotros ponemos por obra, cuando nosotros obedecemos a lo que está escrito en esta palabra, créame, por la palabra de Dios se lo digo, que haremos prosperar el camino en el Señor. Y verdaderamente profesaremos la fe real, la fe que aquellos varones del Antiguo Testamento profesaron, esa fe, aquellos que dieron testimonio, aquellos Timoteos, aquellos José, aquellos, aleluya, Josué, que dieron testimonio de que obedecieron a Dios, agradaron a Dios. Y tú y yo somos la excepción, amados jóvenes. Dios quiere que realmente profesemos la verdadera fe. La verdadera fe es lo que obedecer lo que está escrito en su palabra, es obedecer lo que el Rey de Reyes me pide que haga, es obedecer sus mandamientos y su palabra. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Eso es, hermanos, tener fe. Eso es caminar con Dios por la fe. Eso es caminar con Dios por la fe. Proverbios capítulo 2 versículo 7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. El Señor, hermanos, es el que nos da de sana sabiduría. ¿Cómo viene la sabiduría? Cuando nosotros comemos la palabra de Dios, cuando nosotros indagamos la palabra de Dios, nos da sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la misma palabra de Dios y Él provee de esa sana sabiduría. Tú quieres ser un buen hijo, quieres ser un buen hijo, indaga la palabra de Dios. Tú quieres ser un buen compañero de trabajo, indaga la palabra de Dios. Tú quieres ser una buena persona, indaga la palabra de Dios, que Dios te dará sabiduría para que tú sepas cómo caminar por ella, cómo vivir por ella, cómo obedecerla. Él te dará de esa sana sabiduría. El Señor, hermano, pide de nosotros que no simplemente seamos un día más espectadores, sino que verdaderamente profesemos la fe. ¿Cuántos verdaderamente quisieran irse como este joven, como este hermano Enoc se fue con el Señor por su fe? ¿Cuántos verdaderamente, hermanos, quisieran irse?
Tenemos una tarea que hacer, hermano. Es obedecer, es agradar a Dios, es de dar testimonio de que verdaderamente existe un Dios. Es de que verdaderamente, a pesar del pecado que se vive en la tierra, que hay aquí en la tierra, verdaderamente alguien pueda ver que hay algo diferente en ti. De que si tú vas caminando, de que la gente pueda verte que verdaderamente eres diferente. Eso es profesar la fe. Eso es que eres varón de fe y mujer de fe. Eso es profesar la fe. Dios quiere, mis amados jóvenes, que verdaderamente nosotros seamos como estos varones que yo acabo de compartir. Que nosotros, hermanos, pongamos por obra lo que está escrito en esta palabra, que la obedezcamos y que no solamente seamos unos espectadores. Dios no quiere eso para la juventud. Dios tiene mucho para darnos, jóvenes. Dios tiene mucho para dar. Repito, qué bueno que tú creas y que tú tengas el don de sanidad y que por medio de creerle a Dios, Dios te pueda usar. Qué bueno es eso. Síguelo usando. Pero más que eso es verdaderamente cómo caminas tu vida. Verdaderamente agradas a Dios. Verdaderamente caminas en el temor de Dios. Verdaderamente testificas de que hay un Dios. Testificas con tu vida verdaderamente que sí hay un Dios. Porque déjame decirte que ahí en el lugar de donde tú te menees, no lo sé, donde quiera que vaya, te puedes ganar a una alma. ¿Por qué? Porque ven algo diferente en ti. Tu comportamiento, tu manera de hablar, tu manera de expresarte dirá mucho de qué hablar. Estos dirán, son diferentes. ¿Por qué? Profesan la fe del Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Aquí me voy a detener con este pequeño mensaje, mis amados jóvenes. El Señor verdaderamente quiere, mis jóvenes, que saquemos todo ídolo y que caminemos en pos de Él. Que indaguemos su palabra, que meditemos en ella. Que cada día que pasa en esta tierra, mientras tanto no llega ese día del arrebatamiento, seamos esos jóvenes que procesan la fe, que verdaderamente si somos de fe, que si hemos creído que en la palabra de Dios, Dios nos pide mandamientos y que obedecemos sus mandamientos. Eso es profesar la fe. Póngase sobre sus pies y vamos a hablar con el Señor. Y le pido por favor que mientras yo vaya orando por estas peticiones, intercedamos por ellas para que Dios se glorifique de una manera especial.